Leonora Carrington nació en Lancashire, Inglaterra en 1917 y murió en Ciudad de México en el 2011. Fue una de las artistas más prominentes del movimiento surrealista. Produjo pintura, escultura, grabado y joyería. Además, escribió dramaturgia, novela y cuento. Se relacionó con los artistas surrealistas más destacados de su época, entre ellos Max Ernst, Remedios Varo, André Breton y Luis Buñuel. Carrington creció rodeada de mitos celtas. Se los contaba su madre Maureen Moorehead, su abuela y su nana, todas ellas irlandesas y proclives a la fabulación. Entre otras cosas, le hablaban de las antiguas razas míticas de Irlanda, con quienes los Moorehead decían haber convivido en los campos y caminos. Su padre, Harold Wilde Carrington, era en cambio un exitoso hombre de negocios, quien se oponía férreamente a la fantasía y a los intereses artísticos de su hija. Lo que él esperaba era que, tras debutar con un baile en el lujoso Hotel Ritz de Londres y ser presentada en la corte real de Jorge V, Leonora encontraría un esposo y un futuro cómodo entre las altas clases sociales. No sería así. Como su padre, Leonora poseía un carácter inquebrantable. Tras una cena en Londres, Leonora se enamoró de Max Ernst, uno de los artistas más destacados del movimiento surrealista. En el París de 1930, se integró al grupo surrealista de André Breton y convivió con artistas como Salvador Dalí, Joan Miró, Man Ray, Pablo Picasso, Tim Miller y Luis Buñuel. Los surrealistas la recibieron como una de sus principales musas y aclamaron su talento, propiciando así el desarrollo de su obra. Fue un periodo idílico para Leonora Carrington, quien tras un año en París escapa al sur de Francia con Ernst. Las rampas y muros de la casa que comparten se vieron cubiertas de criaturas fantásticas, figuras que tenían la función de protegerlos de las intromisiones de la esposa de Ernst y de otros surrealistas. Él le enseña técnicas como el frottage, que consiste en colocar un papel sobre un objeto, frotarlo con un lápiz y transferir la textura del objeto al papel. Esta y otras técnicas servían a los surrealistas como puntos de partida para realizar sus obras. El romance de Carrington y Ernst fue interrumpido por el avance de la Segunda Guerra Mundial. Él fue arrestado y Leonora escapó a España con unos amigos preocupados por el deterioro de su estado mental. Fue internada en un hospital psiquiátrico en Santander y más tarde su familia quiso transferirla a un segundo hospital en Sudáfrica. De camino a Lisboa, Leonora consiguió escapar de su enfermera y acudió a la embajada mexicana donde Renato Leduc, poeta y diplomático, se casó con ella para que pudiera escapar de Europa, de la guerra y de la influencia de su padre. La pareja pasó un año en Nueva York, donde Carrington se reencontró con un buen número de surrealistas. Llegó a México en 1941 y poco tiempo después se divorció amigablemente de Leduc. Por ese entonces escribió Abajo, texto que recoge sus experiencias en el psiquiátrico en Santander. Convivió con varios surrealistas europeos que se refugiaron en México gracias a las generosas políticas migratorias del presidente Lázaro Cárdenas. Trabó amistad con el mecenas Edward James, quien fue uno de sus mayores coleccionistas. Se relaciona también con artistas mexicanos, entre ellos Frida Kahlo, Diego Rivera y escritores como Carlos Fuentes y Octavio Paz. En México, Carrington desarrolló plenamente su potencial artístico y formó una familia al lado del fotógrafo húngaro Emil Weist, con quien tuvo dos hijos, Pablo y Gabriel. Con excepción de algunos años en Nueva York y Chicago, Carrington pasó el resto de su vida en México. En 1970, Carrington se unió al movimiento feminista en México y produjo el póster Mujeres, Conciencia. En sus últimos años se dedicó principalmente a la escultura. Murió a los 94 años de edad en 2011.
La obra de Leonora, como buena surrealista, está plagada de seres extraños, paisajes ajenos a nuestra realidad e interesantes auras mágicas. Sus creaciones son un reflejo de su vida. En muchos cuadros se puede apreciar el sentir del artista, manifestado por medio de alegorías fantásticas. El tema recurrente dentro de su pintura es el extrañamiento, tal vez debido a que Carrington vivió mucho tiempo en un mundo al que sentía no pertenecer. Un ejemplo de esto es su famoso autorretrato, La posada del caballo al alba, en donde la podemos ver a ella sentada en una lujosa habitación vacía, luciendo el cabello salvaje típico de alguna de sus épocas. Trae vestimenta de equitación, una de sus actividades favoritas. A través de la ventana del fondo se ve un caballo blanco, que representa la libertad. Las cortinas de dicha ventana son de un color dorado, el cual representa lo idóneo, o tal vez lo que muchos han llamado su infancia dorada. Por otro lado, dentro de la habitación y colgando en una pared tras ella, hay un caballo de madera, cuyas patas acaban en forma de mecedora, es decir, un caballo artificial que, aunque se mueve, no va a ningún lado. Frente a ella hay una hiena, con la cual parece que está hablando. Es probable que este animal represente su parte más salvaje y, el diálogo, la aceptación a ella misma. Por último, la casa lujosa pero vacía representa su antigua vida llena de comodidades que, sin embargo, no le satisfacían. La obra más cara de Leonora Carrington, Las Tentaciones de San Antonio, se subastó en 2014 por la cantidad de 2.629.000 euros. En esta obra vemos a San Antonio como el personaje cubierto con el velo blanco, el cual significa pureza. A su alrededor hay mujeres vestidas con togas de colores, quienes representan las tentaciones. A sus pies hay un cerdo que simboliza lo impuro. El paisaje del cuadro está ambientado en el siglo XIV o XV. Otro tema recurrente en su pintura son los animales híbridos entre mamíferos e insectos. En el retrato hecho a Max Ernst se manifiesta el sentir de Leonora respecto a su relación. En la pintura podemos ver a un par de caballos, animal con el que normalmente ella se representaba. El primero se encuentra congelado en el fondo, en una posición dócil. El segundo está dentro del orbe que Ernst lleva en la diestra, también limitado al movimiento. Aparece un huevo, a veces como parte del personaje central, otras veces oculto en el paisaje. Es posible que el huevo sea la representación de una vida próxima a eclosionando, un cambio en potencia.
Mucho se dice acerca de la influencia que ejerció Max Ernst sobre Leonora y su pintura, pero lo cierto es que hay diferencias muy puntuales. La obra de Ernst se distinguía por ser muy colorida y más cercana a un extraño mundo idílico. Por otra parte, Leonora utiliza tonos oscuros, sobre todo café y negro, dando la sensación de que sus cuadros venían desde la parte más profunda del inconsciente. A pesar de haber pasado más de 70 años de su vida en México, la obra de Carrington no se ve influenciada por la cultura ni el colorido mexicano. A donde quiera que fuera, vivía en ella misma, y su mundo interior le bastaba para ser una gran artista.